Bueno, fíjense que así como obtuvimos para el método sí, el método de cambio de variables o integración por sustitución, obtuvimos las fórmulas para esos métodos. También obtuvimos fórmulas que provenían de la regla de derivación, la regla de la suma para las derivadas y la regla de la derivada de una función por una constante. Sí, obtuvimos estas dos fórmulas. Y la regla de sustitución o la fórmula de integración por cambio de variable o por sustitución se obtuvo a partir de la regla de la cadena. ¿Ok? Simplemente vimos, gracias a esta fórmula que proviene de la regla de la cadena, vimos que una primitiva de este producto f de g de x por g' es igual, una primitiva de ese producto es f mayúscula de g de x. Entonces eso nos permite escribir esto así, pero también después vimos que esa fórmula se podía obtener de otra manera, ¿no? Haciendo un cambio de variable, una sustitución, siguiendo estos pasos. Eh, pero lo que quiero hacer notar es que esta fórmula que llamamos fórmula de integración por sustitución o cambio de variable, es una fórmula que proviene de una regla de derivación. Hasta ahora, las reglas de derivación que hemos visto y de las cuales provienen reglas para las integrales indefinidas son la regla de la suma, la regla del producto de una función por un escalar, o sea, la derivada de la suma y la derivada de este producto por un escalar, y la regla de derivación de funciones compuestas, que es regla de la cadena. Pero hay otra regla importante sobre las derivadas, sobre las reglas de derivación importante, que es la regla del producto o regla de Leibniz. ¿Okay? De esa regla de Leibniz aún no hemos hablado en términos de lo que significarían las primitivas que se obtienen a partir de esa regla. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. El método de integración por partes básicamente es un método que proviene de la regla de la, del producto, de la derivada. Entonces, primero, recordemos que si f y g, digamos, son funciones de R en R derivables, entonces su producto también es derivable y la regla del producto, bueno, vamos a poner esto bien, como un nombre de la fórmula que vamos a poner. Y se cumple que la derivada de f por g, ¿ok? Bueno, vamos a poner así, f por g, oh, lo voy a dejar así, es f' por g más f por g'. Y esto se conoce como regla del producto o regla de Leibniz. ¿Okay? Entonces, fíjense que lo que está diciendo esta regla es que si uno tiene un producto para derivarlo, pues lo derivamos de esta manera. Pero podemos escribir esto en términos de primitivas de la siguiente manera. Si esto nos permite decir que el producto f por g es una primitiva de esta función de f' por g más f por g'. ¿Okay? Porque cuando derivamos ese producto obtenemos esto. Eso era lo que significaba ser una primitiva. Bueno, en realidad hacía falta que fuese derivable la función, ¿ok? Y que tuviese continuidad en el intervalo cerrado, si es que estábamos hablando de una primitiva en un intervalo.
Entonces, en este caso, eso es lo que ocurre porque como f y g son derivables, el producto también lo es. Y de hecho, bueno, derivada es esta f' por g más f por g'. Está claro esto, que tenemos una primitiva de f' por g más f por g' es f por g. Recuerden ustedes que ser primitiva de una función, voy a ir aquí a la definición de antiderivado primitiva de una función, era básicamente que la función a la que yo estaba llamando primitiva era una función definida en el mismo conjunto, continua en el cerrado y derivable en el abierto, y cuya derivada era la función pequeña. ¿Sí? Es decir, que a esta f mayúscula le llamábamos primitiva de la f minúscula si su derivada era la f minúscula. ¿Ok? Y bueno, cumplía con estas condiciones de continuidad y derivabilidad. Eso es lo que está pasando acá. Esta es la que está jugando el papel de f mayúscula, porque esa f mayúscula, que es f minúscula, por ejemplo, cuando la derivo, resulta que da esto, y por lo tanto podemos decir que f por g es primitiva, es una primitiva de esta función f' por g más f por g'. Ahora, en términos de integrales indefinidas, recuerden que cada vez que uno tiene algo en términos de primitivas, eso se puede escribir también en términos de integrales indefinidas. Lo que tenemos es lo siguiente, que la integral de esta función f' por g, bueno, en este caso le voy a colocar f' de x por g de x. Arriba no lo coloqué por brevedad solamente, ok, pero bueno, estábamos hablando de las funciones evaluadas en x, ok, más f de x por g' de x es igual a f de x más, perdón, por g de x más una constante, ok. Entonces, eh, vamos a olvidarnos por un momento de la constante, ok. Ya vamos a ver por qué. Eh, Tomamos c igual a 0. De manera que lo que tenemos es esta integral. O sea, ¿está claro? ¿Están de acuerdo con esta expresión? Sí, profe. Bueno, recuerden que, para el que aún no lo ve, recuerden que cuando hablábamos de integrales indefinidas, escribir esto así, o sea, que escribiéramos esta expresión, lo que significaba era que la función que está afuera, cuando yo la derivo, me da lo que está dentro. ¿Ok? Exactamente es eso lo que está pasando acá. Esta función que está afuera, cuando la derivamos, la función del lado derecho, cuando la derivamos, da exactamente lo que está aquí dentro del integral. Bueno, aquí este paréntesis está mal puesto. Debe ser así. Pero si tomamos c igual 0, obtenemos lo siguiente. De manera que la igualdad que tenemos es esta, f' de x, la integral de f' de x por g de x. En el lado izquierdo lo que vamos a hacer es separar las dos integrales. ¿Ok? Vamos a tener esto. Si tomamos c igual 0, ya el c no aparece. Entonces, de aquí, de esta fórmula se obtiene la otra, la que vamos a escribir ahora, que es la integral
de f de x por g' de x va a ser igual a f de x por g de x menos la integral de f' de x por g de x. Ok. A esta fórmula que acabamos de obtener, fíjense, bueno, en primer lugar, noten ustedes que cuando cuando aquí yo digo que tomemos f igual 0, en realidad no cambia, no causa ningún problema. Tomar c igual 0, no es, pero c igual 0 no causa ningún problema, porque ahora que tengo esta fórmula que está acá, ok, que es la que vamos a resaltar, fíjense que lo que está diciendo esta fórmula esencialmente es que para calcular esta integral que está en el lado izquierdo, en donde f se tiene f y g derivada, lo que debemos hacer es multiplicar f con g y restarle la integral de la función f derivada multiplicada por g. ¿Ok? Entonces, cuando uno calcula esta integral en el lado derecho, esta que está siendo resaltada en este momento, de allí va a salir una constante. ¿Ok? Por eso es que esta constante que está acá, no hacía falta colocarla y ponerse igual a 0 no iba a causar un problema en la fórmula que estoy obteniendo. ¿Ok? O sea, aquí yo pude haber colocado más c y no haber colocado c igual a 0, pero al haber hecho eso, de alguna manera íbamos a colocar eso allí de manera innecesaria. Íbamos a tomar una constante que al final iba a aparecer de esta otra integral. No hacía falta hacer esa inclusión de la constante allí. Por eso la eliminamos en el camino. ¿Okay? Esta fórmula, a esta fórmula que se le conoce como la fórmula de integración por partes. Esto es entonces lo que uno conoce como fórmula de integración por partes. Fíjense que esta fórmula lo que hace por nosotros es lo siguiente. Recuerden que en el caso en el que nosotros usamos en la clase anterior la integración por sustitución o cambio de variable, el objetivo era, como el objetivo de cualquier problema, transformar nuestra integral en una integral más sencilla, directa de calcular, o un poco o más sencilla que la original, que sea más manejable que la original. Transformar el problema de manera que el siguiente problema en el que se transformó el original fuese un problema manejable, que pudiéramos resolver. ¿Ok? Entonces, lo que ocurría era que tomábamos la función que nos daban para integrar, calculábamos, hacíamos un cambio de variable y transformábamos eso hasta llegar a una integral que era más sencilla, que podíamos manejar con más facilidad. ¿Okay? En esta fórmula de integración por partes, la situación es muy similar. Tenemos que acá, ahora lo que establece esta fórmula es que si yo quiero calcular una integral de este tipo, lo que hago es calcular el producto de f con g y restarle la integral en donde ahora ya la f no estaba como antes, sino que está derivada, y la g ya no está derivada, sino que está sin derivada, está así g nada más. ¿Okay? Entonces, la cuestión es que acá se cambia esta integral en donde f está sin derivar y la g sí está derivada por esta otra integral. Esta fórmula lo que hace es transformarnos la integral en el lado izquierdo por una integral en el lado derecho. ¿Sí? Porque el f por g ya está allí, no hay que hacer nada con f por g. Simplemente se deja como producto. Si hubiera que simplificar o arreglar alguna cosa, pues se hace. Pero ya no hay nada que integrar en este paso, en esta expresión. La integral que hay que calcular ahora es la de f' por g.
Entonces, uno esencialmente tiene una integral de una f por g' y se transforma en la integral de f' por g. ¿Sí? Lo que antes estaba derivado ya no lo está, y lo que antes no estaba derivado ahora sí. ¿Está claro eso? Sí, profe. Fíjense que esto es interesante por lo siguiente. Una observación antes de pasar a los ejemplos es la siguiente. Notemos que en el lado izquierdo de esta fórmula tenemos el integrando f por g'. ¿Ok? Mientras que en el lado derecho el integrando es f' por g. Entonces fíjense que debe notarse además que g de x corresponde esencialmente a la integral de g' de x de x. ¿Ok? Porque cuando yo tengo la derivada de esta g es lo que está aquí adentro. De manera que efectivamente uno puede decir que para calcular si yo tengo g, que es lo que originalmente tengo en el lado izquierdo, ¿sí? En el integrando del lado izquierdo, si yo tengo g', yo quisiera poder calcular g para poder sustituirla aquí en el lado derecho. ¿Ok? Pero esa g resulta ser no más que la integral de la g' que tengo en el lado izquierdo. ¿Ok? Eso es un dato importante porque fíjense qué es lo que está diciendo esta fórmula. Esta fórmula me dice que yo transformo esta integral en este producto menos esta otra integral. ¿Ok? Pero en esta otra integral resulta que ya no se tiene g', sino que se tiene g. De manera que la integral original, la que yo tengo y que debo calcular, que es esta que está en el lado izquierdo, en esa integral original tenemos a g'. Pero si yo quiero calcular, si yo quiero transformar esta integral en lo que está en el lado derecho de la fórmula, yo debo saber quién es g. Debo saber quién es esta g. Porque esta g en la fórmula debo sustituirla tanto dentro de esta integral como en este producto. ¿Sí? Aquí está la f, ¿ok? Y esa misma f se va a sustituir acá. Pero la g' que está acompañando a la f en el integrando del lado izquierdo no es la misma que está multiplicando aquí a la f en el lado derecho, ni la que está multiplicando a f' dentro del integrando en el lado derecho, sino que la que está multiplicando tanto a f como a f' en el lado derecho de la fórmula es g, ¿ok? Por eso esta observación a mí me parece importante, porque lo que yo tengo en el lado izquierdo es g', mientras que lo que tengo en el lado derecho es g, ¿ok? Pero resulta que g no es más que esta integral. Bueno, en realidad g más c es esa integral, ¿ok? Porque siempre se coloca una constante, pero si a mí realmente no me interesa lo que es importante en esta fórmula, es que yo voy a colocar aquí eh, una primitiva de G', ¿sí? Y esa primitiva no es más que la función. Entonces, es decir, una vez que yo tengo una integral de esta forma, que me piden calcular una integral de esta forma, yo debo establecer que en esa fórmula o en esa integral aparece un producto, de la misma manera como vimos lo del teorema de la fórmula de cambio de variable, integración por sustitución, que identificábamos quién era quién. Bueno, aquí debemos identificar quién es f, quién es g', para después poder calcular la g
que se calcula por medio de esta integral, y la f' acá, la f que está acá, bueno, es la misma f que identifiqué antes, y la f' de esta que está acá es la derivada de esa f. Entonces, la que realmente es un poco complicada de calcular, porque integrar es más difícil que derivar, la que es más complicada de calcular es la integral de esta g', ¿ok? Que sería la propia g. Ya vamos a ver ejemplos para aclarar esto. Bueno, otra cosa importante, eh, otra observación es que al intentar transformar la integral del lado izquierdo eh, en lo que aparece en el lado derecho, de esta fórmula, debemos, puedo decir, debemos tener claro o debemos ser conscientes de que la f, la que yo identifico como f, la voy a derivar y por lo tanto esa que identifico como f debo saber derivarla porque entonces en el lado derecho voy a sustituir a f', ¿ok? Y lo que estoy identificando como g' tengo que saber integrar porque en el lado derecho va a aparecer g, que es la integral de g'. Debemos ¿cómo puedo decir esto para que quede más claro? Debemos escoger f, o sí, bueno, escoger f y g' de tal manera que sepamos derivar f e integrar g'. Pues, de no ser así, eh, no podríamos eh, calcular f' y g, eh, expresiones estas que deben ser sustituidas en el lado derecho. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Ahorita voy a aclarar esto con ejemplos. ¿Podría explicarlo, profe? Sí, voy a aclararlo con ejemplos. O sea, la idea es que como yo quiero transformar esta integral en el que está en el lado izquierdo en lo que está en el lado derecho, una vez que yo, digamos que tengo una integral dada, y yo identifico quién es f y quién es g' en esta integral, esa f y esa g' que estoy identificando o que estoy escogiendo como f y g', porque al final esa identificación no es más que una escogencia que yo hago, ¿okay? Una vez que escojo quién es f y quién es g', esa f y esa g' deben ser tales que yo sepa, yo debo saber cómo derivar la f, porque esta f debe ser derivada y su derivada a ser sustituida en la integral que está en el lado derecho. Y debo saber también cómo integrar g', porque la g que aparece en el lado derecho no es más que la integral de g'. Entonces,
yo debo saber integrar G' porque su integral es precisamente lo que voy a sustituir aquí en esta fórmula. ¿Okay? Eso quiere decir que si yo no sé integrar G', la G' que escogí como la que dije, mira, esta es G', esta es la que yo voy a escoger como G', y resulta que esa yo no la sé integrar, la escogencia de esa G' es incorrecta. No está bien escogida la G' como lo hice. Porque para poder usar la fórmula yo tengo que saber cómo integrar esa G'. ¿Okay? Ahorita vamos a ver un ejemplo para dejarme mucho más claro esto. En el caso de la derivada, cuando yo derivo f, las derivadas casi todas, yo diría que todas las funciones que uno conoce hasta ahora las sabe derivar. Entonces, en realidad, como ya yo sé derivar prácticamente cualquier función, el problema no está tanto en saber derivar a la f, sino más bien en saber integrar a lo que escojo como G'. ¿Okay? Voy a resaltar solamente esto. Debemos escoger f y g' de tal manera que sepamos integrar G'. Derivar f no tanto, pero más integrar G'. ¿Ok? Ahora, ejemplo, el primer ejemplo que yo suelo dar de la integración por partes, bueno, vamos a tener ejemplos. El primer ejemplo que suelo dar es la integral del logaritmo de x. Entonces, calculemos esta integral que vamos a llamar y, que es la integral del logaritmo natural de x. Ok, asumiendo que x aquí es positivo porque, bueno, lo tomamos como logaritmo de x, no logaritmo de módulo de x. Cuando uno tiene una función, si la integral que resulta que debo calcular es de esta forma, una función f de x, y no f de x por g' de x, que es lo que aparece en el lado izquierdo, ok, de esta fórmula, no importa, yo siempre puedo escribir esto que está acá. Si es una sola función la que aparece allí, yo siempre la puedo escribir como un producto, el producto de esa función por 1. ¿Ok? Siempre se puede escribir así. Entonces, primero notemos eso que acabo de decir, que esta integral y no es más que la integral de la función logaritmo de x multiplicada por 1 por dx. ¿Ok? O sea, hay un producto, aunque aparece solamente el logaritmo de x, en realidad uno puede pensar que aquí hay un producto. Okay, el producto de la función logaritmo de x por 1. Entonces, la situación es que yo tengo una integral de este tipo. Una integral de la forma f por otra función. La integral de un producto de funciones. Esencialmente eso es lo que ocurre. Tengo la integral de un producto de funciones. Okay. Yo sé que cuando tengo, ojo con esto, ¿no? Con lo que voy a decir. Cuando tengo la integral de f más g, yo sé que puedo separar la integral de f más la integral de g, sumarlas y después calcular. Eso es la integral de la suma. Cuando tengo la integral de una constante por f, eso es k por la integral de f. Okay, la constante sale. Pero cuando tengo la integral de un producto, ojo con esto, no es cierto que eso es la integral de f por la integral de g. Okay, no es cierto esto no es cierto. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque la integral no satisface esa propiedad. Si esa fuese la propiedad, si esa fuese una propiedad de la integral, entonces la teoría de integración sería realmente aburrida. Okay, no habría mucho que decir ahí. Pero no es ese el caso. Okay, el caso es que la integral de un producto no es el producto de las integrales. No lo es. Entonces, lo que sí podemos decir es que la integral de un producto, digamos f por una, vamos a llamar por un momento esto que está acá h, ok, una f por una h se puede escribir de esta manera, ok, usando la fórmula de integración por partes. Entonces, aquí es donde yo digo que uno debe hacer correctamente las escogencias. ¿La escogencia de qué?
de quién es la función que voy a derivar, ¿sí? Porque la que escojo como f, fíjense ustedes que la que yo escojo como f, la voy a derivar. Y la que escojo como g', la voy a integrar. ¿Sí? Eso es lo que dice esta discusión que hemos dado hasta ahora. Eso sí está claro, ¿no? La que voy a escoger, yo tengo esta integral y la que escojo como f es la que voy a derivar porque esa aparece la derivada aquí en el lado derecho y eso es lo que debo sustituir allí dentro de este otro integrando. Y la que escojo como g', tengo que integrarla porque g de x, que es la integral de g', es la que voy a sustituir en el lado derecho. Entonces, cuando yo hago integración por partes, yo lo que hago es una escogencia primero, ¿ok? De la función del integrando que tengo, el integrando en la, supuesto en la integral que me piden calcular, yo debo decir, debo identificar, pero más que identificar, como dije, es una escogencia, yo debo escoger a la función que voy a derivar y a la función que voy a integrar. ¿Y cómo debo hacerlo? Debo hacerlo de tal manera que yo sepa derivar a aquella que escogí como la función que voy a derivar y sepa integrar a aquella que escogí como la función que voy a integrar. ¿Está claro eso? Sí, por mi parte, sí. Bueno, vamos a... Profe, una duda. Dígame. O sea que cuando yo derivo f, o sea, ese f' es una primitiva de f, ¿no? Es la f', Ajá. no al revés, más bien la f es una primitiva de f'. Ok, profe, sí, es que estaba un poco confundido. Entonces, quiere Para ver, decir que no, más bien g', mentira, tiene, para ver cómo lo dije, la f, eh, cuando derivas la f, eso da f', f es primitiva entonces g' es una primitiva de g, de la g integrada. no, g es primitiva de la g', g es primitiva de la g'. Eso es lo que dice acá, en esta forma. Que cuando derivo esta, eso me da g'. O sea, sí, cuando derivo esta g, por supuesto la derivada es g'. O O sea, sea lo que que, en g', cuando yo la integro, ahí sí tengo la primitiva de g'. cuando, exacto, no, obtienes, lo que obtienes es exactamente la primitiva de g', que es la propia g. Ok, bueno, una primitiva, porque en realidad no tiene que sumar constantes. Ok. Ok, profe. Bueno, fíjense acá que esto, lo importante es que esta expresión que está dentro de esta integral, este integrando que está acá, es de la forma f de x por g' de x. ¿Sí? Para poder usar la fórmula de integración por partes, esa es la expresión con la que yo comienzo, la que está aquí en el lado izquierdo. No importa qué función usted tenga ahí, siempre va a ser siempre tiene que tratar de escribirla de esta forma, f de x por g' de x. Nosotros, de la misma manera, como vimos otra forma de hacer uso del cambio de variable, la fórmula de cambio de variable o integración o sustitución, también vamos a ver otra forma de hacer uso de la fórmula de integración por partes. Para mí, en realidad, las dos son muy parecidas, pero la gente suele usar la otra forma que vamos a ver ahora en un rato. ¿Okay? Bueno, lo importante acá para poder usar la fórmula así tal cual como está dada, es que la integral que yo tengo, la del logaritmo de x, pueda escribirla como la integral de un producto. ¿Okay? Uno de esos factores en ese producto va a ser el que yo voy a escoger como f y el otro va a ser el que voy a escoger como g'. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O f es el logaritmo de x y g' es 1, o f es el 1 y g' es el logaritmo de x. ¿Ok? Entonces, tenemos estas dos posibilidades. F es el logaritmo de x, ¿sí? Y g' de x es 1, o f es 1 y g' de x es el logaritmo de x. Son las únicas dos posibilidades que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Yo ya le hice Sí, profe. la integral por partes. Sí, pero bueno, vamos a continuar. O sea, lo que quiero hacer notar con estas, al mostrar que existen estas dos posibilidades, es que
Una de las posibilidades que estamos viendo acá en pantalla es una que no nos sirve de nada, ¿ok? En realidad es completamente inútil, porque fíjense, me refiero a esta segunda posibilidad, porque en la observación que hemos hecho, lo que estamos diciendo es que lo que yo escoja como G', debo saber integrar, ¿ok? Básicamente es lo que yo realmente necesito saber para aplicar integración por partes. Integrar lo que yo escogí como G', ¿ok? Derivar lo que escogí como F, usualmente lo voy a saber hacer. Fíjense que en cualquiera de los dos casos, esta F o esta F, yo sé derivar cualquiera de las dos, ¿ok? Entonces, en realidad no hace falta, no hace falta preocuparme por si sé o no sé derivar la F, porque usualmente la F la sé derivar. El meollo del asunto está acá, en saber integrar a lo que estoy escogiendo como G'. ¿Okay? Esta segunda posibilidad es inútil porque si yo escojo G' como el logaritmo de X, entonces estaría diciendo que debo saber integrar logaritmo de X. Pero el logaritmo de X es precisamente lo que estoy intentando integrar. Entonces, ¿qué sentido tiene decir, vamos a calcular la integral del logaritmo de X, pero para eso debo saber calcular la integral del logaritmo de X? ¿Ok? O sea, esta segunda posibilidad no tiene ningún sentido. No tiene sentido escoger aquella función que voy a integrar como la propia función que estoy integrando. ¿Ok? Porque si ya supiera integrarla, ¿para qué la voy a integrar? ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí, pues. En el caso de que se recoja a la F y se haga de derivar, quedaría 1 sobre X. Y en Sí, el otro caso me quedaría 1, claro, integrándole al 1 me quedaría X. sí, eso es lo Porque que a vamos a mí, hacer ahora. Profe, disculpe, a mí no me quedó tan claro. ¿Podría repetirlo una vez más, por Sí, favor? lo que estoy diciendo acá, fíjate, es que en esta segunda escogencia, ¿ok? En la escogencia de f igual a 1 y g' igual logaritmo de x, lo que me exige el uso de esta fórmula de integración por partes es que lo que yo escogí como g' tengo que saber integrarlo porque su integral, que es g de x, es la que voy a sustituir acá en el lado derecho. Entonces, si yo escogí como g' el logaritmo de x, yo debo saber integrar el logaritmo de x. ¿Ok? Pero ¿cómo es que voy a escoger esta para integrarla si esa es precisamente la que me están pidiendo calcular? La integral de esa función. Es decir, yo sé que de g de x correspondería a la integral del logaritmo de x, a la integral de g', ¿sí? Que sería esta. Pero, ¿qué voy a sustituir en g si resulta que no sé quién es g? O sea, yo no sé cómo calcular esta integral todavía, es la que estoy intentando calcular. Entonces, resulta una tautología o un razonamiento cíclico, si lo quieren ver así, tratar de o escoger a g' como logaritmo de x, porque si escojo g' como logaritmo de x, yo debo saber cuál es la integral del logaritmo de x, pero la integral del logaritmo de x es precisamente la que estoy intentando calcular. ¿Ok? Entonces, esto no es la escogencia correcta, porque ahora fíjense qué pasa cuando yo escojo g' como esta. Esta sí que sé integrarla. La integral de 1 de una constante es x, de 1, o sea, va a quedar, g es la integral de x, y la integral de x es x. ¿Ok? Esa sí que sé integrarla sin ningún problema, pero la integral del logaritmo todavía hasta este punto no lo sé. Ya lo vamos a calcular, pero hasta este punto no sabemos cuál es la integral del logaritmo. ¿Ok? Ok, Entonces, profe, gracias. eh, así, escogiendo esto así, tenemos que f' de x es 1 sobre x porque, bueno, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, y g de x, que corresponde a la integral de g' de x, no es más que la integral de 1 por dx, que es de x, y esto es x. X más una constante, sí, más una constante, pero en verdad
la constante ahí no me importa, ¿ok? Porque esa constante, como dije, al final va a salir de esta otra integral que está en el lado derecho. Entonces, luego, eh, tenemos que la integral de esta f por g', el logaritmo de x, va a ser igual a f por g, ¿sí? De x por g de x, según la fórmula, menos la integral de f' por g. ¿Ok? Esto, al sustituirlo, permítame escribir esto así. La fórmula decía que la integral de f por g' va a ser f por g por menos la integral de f' por g. ¿Okay? El f por g corresponde al producto de esta f por esta que está acá, sería x por logaritmo de x. Esto es f por g. ¿Okay? Menos la integral de esto. F' es 1 sobre x y g es x, entonces sería 1 sobre x por x de x. ¿Okay? Esto se transforma entonces en x logaritmo de x menos la integral de dx, porque estas dos se simplifican. ¿Okay? Y fíjense que lo que acabamos de hacer al usar la fórmula de integración por partes, esta fórmula que está acá, es transformar esta integral del logaritmo de x en esta otra integral. Y es lo que yo les comentaba hace un rato, que el objetivo, ¿cuál era? Al hacer uso de cualquier método realmente matemático o cualquier otra cosa, transformar el problema en uno más sencillo, y eso fue lo que hicimos. Ok, transformamos el problema de integrar logaritmo de x en integrar de x, que no podía ser más sencillo que eso. Ok, entonces queda la integral de x, de x es x, pero con este menos queda un menos x acá, y más la constante esa que dije que iba a aparecer de esa integral. Entonces, así, tenemos que la integral del logaritmo de x no es más que x, logaritmo de x menos x más una constante. ¿Ok? A fin de Una cuentas, duda. sí, diga. Disculpe, ahí cuando usted dice que x por logaritmo natural de x, eso representa f de x por g de x. F de x es el logaritmo natural de x y g de x es x, ¿verdad? Sí, Ah, ok. Gracias, profe. sí. Queda logaritmo de x por x, ¿no? Pero en realidad es lo mismo x por logaritmo de x. Este x que está acá, por supuesto, no está dentro del logaritmo, está multiplicando el logaritmo. ¿Ok? Ok, profe. Bien, entonces, lo que realmente es importante acerca de eh, esta fórmula que hemos aplicado acá es que uno sepa, cuando uno escoge f y g', uno debe saber integrar g'. Aquello que escogió como g' debe saber integrar. ¿Ok? Si no sabes integrar eso que escogiste como g', no tiene sentido que lo escojas como g', porque entonces no vas a poder calcular g, que es la integral de esta g'. ¿Ok? Debes escogerlo de tal manera que sepas integrar a esa función que escogiste como g'. El siguiente ejemplo, a ver si, el siguiente ejemplo va a ser, permítame, vamos a calcular esta integral. Es muy parecido a lo que acabamos de hacer, una integral de la función arcotangente de x de x. Ok, vamos a llamarle y también. De la misma forma que en el ejemplo anterior, esta integral tiene una sola función dentro del integral.
que es la función arcotangente de X. Y entonces esa función yo siempre la puedo ver como el producto de ella por 1. ¿Ok? Entonces, el razonamiento acá es muy parecido y es igual a la integral de arcotangente de X por 1 por dx. ¿Ok? Y esto que está acá es de la forma f de x, pero f de x, no f', por g' de x. F de x por g' de x. Entonces, yo debo escoger otra vez f de manera que sepa derivarlo y g' de manera que sepa integrarlo. Evidentemente, de la misma forma que antes, hay dos posibilidades. F igual a arcotangente y g' igual a 1, o f igual a 1 y g' igual a arcotangente. Si yo escojo g' igual a arcotangente, tengo el mismo problema que tuve con el logaritmo. El mismo problema, ¿en qué sentido? En el sentido de que para calcular g, que es lo que yo necesito calcular a partir de esta g', debo integrar g', es decir, debo integrar la función arcotangente. Pero yo no sé integrar la función arcotangente hasta este momento, porque si ya supiera calcular, si ya supiera quién es el resultado de la integral de arcotangente, simplemente ya tendríamos esto y no tendríamos nada que hacer. ¿Ok? Es ese precisamente el problema que tenemos, calcular esa integral, la del arcotangente. De manera que yo no puedo escoger g' como arcotangente porque eso significaría que tengo que saber cuál es la integral de arcotangente, cosa que hasta este punto no sé. ¿Ok? Entonces, hagamos f de x igual a arcotangente y g' de x igual a 1. ¿Sí? Tenemos que hacer, esta es la escogencia que debemos hacer porque esta sí que sé integrarla, es la misma que el caso anterior y la f también se deriva. Luego, f' de x, la derivada del arcotangente ya la habíamos calculado en alguna ocasión, es 1 sobre 1 más x cuadrado, y la integral de esta g de x que sería la propia x. ¿Okay? Por lo que, debido a la fórmula de integración por partes, esta integral y va a ser igual, según la fórmula, va a ser igual a esto. ¿Sí? A f por g menos la integral de f' por g. ¿Okay? F por g corresponde al producto de x por arcotangente de x menos la integral de f' por g. F' por g corresponde al producto de estas dos que están acá, que sería x sobre 1 más x cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Acá lo que hicimos entonces fue transformar la integral del arcotangente en esta otra integral. ¿Ok? Ahora, pareciera que esta otra integral también es complicada de calcular, pero realmente no es así. ¿Sí? En la última integral, Profe, una pregunta en la parte en donde está la integral de x, pero que ahí también entraba la x de la g de x, aquí la está. integral más que todo. Sí, aquí está. Ah, así que sí. Claro, esto por esto da x sobre 1 más x cuadrado. ¿Sí? Bueno, ok, en la última integral, eh, hacemos un cambio de variable. Fíjense que en este ejemplo, resulta que para resolver completamente este ejemplo, hay una combinación de los dos métodos. Primero aplicamos integración por partes y la integral de arcotangente se transforma en esto. Y para calcular esta otra integral, que fue la que obtuvimos al dar el paso de integración por partes, debemos hacer un cambio de variable.
sea, al hacer el cambio de variable, u igual a 1 más x cuadrado, se tiene que du es igual a 2x de x, o lo que es lo mismo que du sobre 2 es igual a x de x. Es decir, esto que está acá es du sobre 2. Y esto que está acá abajo es u. Eso es lo que estamos diciendo con este cambio de variable. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, por lo que nuestra integral y es x arcotangente de x, que es esta parte que está acá primero, menos la integral que queda. La integral que queda es, fíjense que va a ser 1 sobre u por du sobre 2. ¿Ok? Arriba queda du sobre 2 y abajo queda 1, acá abajo queda u, que es du sobre 2 sobre u, que sería así. ¿Ok? Esto se transforma en x arcotangente de x menos un medio, en un medio sale de la integral de du sobre u. Y esto no es más que x arcotangente de x menos un medio del logaritmo de u, del valor absoluto, más una constante. ¿Ok? Es decir, al hacer el cambio, la devolución del cambio de variable, queda x arcotangente de x menos un medio del logaritmo del módulo de 1 más x cuadrado. ¿Sí? En realidad este módulo acá no va a hacer falta, yo lo coloco porque cuando uno integra de u sobre u, eso da el logaritmo del módulo de u, pero en este caso realmente no hace falta porque 1 más x cuadrado es positivo, de manera que ese módulo va a ser, el módulo de 1 más x cuadrado va a ser lo mismo que 1 más x cuadrado, pero lo voy a dejar así. ¿Ok? Y esto sería el resultado de la integral de arquitectura. ¿Quedó claro? Sí, profe. Por mi parte, sí. Vamos a poner esto un poco más abajo. Entonces vamos a decir, es decir, la integral de arco tangente es esto. Fíjense otra cosa, ¿no? Ahora que ya sabemos quién es el arco tangente, quién es la integral del arco tangente de x, si yo tuviera ahora una nueva integral, ¿sí? En donde aparece arco tangente de, no sé, la integral de algo aquí por arco tangente. Ahora, como ya yo sí sé, ya sabemos, ya lo acabamos de calcular, cómo integrar el arco tangente, yo podría escoger este como G', ¿sí? Este podría ser G'. Sin embargo, a pesar de que ahora sí podemos escoger a esta como G', porque ya sabemos integrarlo, hay que tener cuidado de que esa escogencia puede ser una mala escogencia en el sentido de que lo que va a resultar como G es su integral, que es esto que está acá. Y entonces fíjense que cuando uno integra el arco tangente, lo que queda ya no es solamente arco tangente, sino que queda x por arco tangente y además queda un logaritmo de esta expresión. ¿Ok? Entonces, al integrar esto, obtenemos g, ya sabemos cómo hacerlo porque acabamos justo de calcular eso, pero resulta que en la fórmula de integración por partes, la g que yo voy a escoger, que yo calculé, la integral del arco tangente y que necesito sustituir acá en la fórmula, ya no solamente va a ser arcotangente, sino que va a ser x por arcotangente menos el logaritmo de esto. Es decir, eh, transformamos una integral, si nosotros escogemos a la función que voy a integrar en la fórmula de integración por partes, en otra integral, no estoy hablando de esta, sino en otra que voy a calcular, que quiera calcular, ¿ok? En donde aparezca esta función arcotangente como integrando y escojo esta función arcotangente como la que voy a integrar, entonces lo que está ocurriendo es que en la integral del lado derecho ya no solamente va a aparecer la expresión arcotangente, sino que va a aparecer arcotangente por x y un logaritmo. Es decir, estoy empeorando las cosas. Yo no sé si se da cuenta de eso. No sé si
Si está claro lo que estoy diciendo, que si tomo esta como la función que voy a integrar, ¿sí? Entonces empeoro las cosas porque ya la integral que voy a calcular, lo que va a aparecer para la integral, va a ser x por el cotangente con alguien más y un logaritmo con alguien más, con lo que sería f', ¿sí? Porque recuerden que en la fórmula de integración por partes aparece f' multiplicado por g. Entonces va a ser esta g multiplicado por alguna f', y esa la puedo integrar. Entonces a mí me parece que es mucho más laborioso y se ve más complicado de calcular una integral en donde aparezca esta expresión que una integral en donde aparezca solamente el arcotangente. No sé si me explico, ¿no? Es decir, que a pesar de que en este punto ya sabemos cómo integrarla, si es que ella aparece en una integral en un futuro, ¿verdad? Escogerla como aquella la función a la que voy a integrar no parece ser eh, una buena decisión, ¿ok? A pesar de que sepa cómo integrarla. Es decir, esta observación que hice acá de que debo escoger a G' como aquella a la que sé derivar, sé integrar, perdón, no es tan sencillo como eso, sino que además debe ser tal que la expresión que aparezca en la fórmula, en el lado derecho de la fórmula de integración por partes, sea una expresión eh, más fácil de manejar que la que estaba en el lado izquierdo, porque si yo transformé esta integral en una más complicada, pues lo que hice fue empeorar las cosas y eso no tiene sentido, no puedo, no es de ayuda en absoluto eh, ese paso, digamos, que dimos para supuestamente resolver el problema. Ok, vamos a hacer uno más. Y explico la otra forma que tiene la fórmula de integración por partes. Calculemos esta y a todas las integrales casi siempre yo le llamo i porque yo no quiero estar escribiendo a cada rato la integral, todas las expresiones, no, le llamo i y ya está, ¿sí? Para llamarle, para eh, nombrarle i en todos los pasos que vamos dando en el cálculo. Eso es por Una duda. simple brevedad. Ok, dígame. En caso de tener dos integrales complicadas, por ejemplo, el logaritmo natural de x multiplicado por el arco tangente de x, integrando, ¿cómo sería recomendable resolver? Eh, es recomendable, ahí es donde entra esa regla que alguien me preguntó creo que fue la clase pasada o la anterior, Sí, profe, era sobre el debate. sobre el dilate. Sí, es como que uno escoge las que yo voy a integrar, digamos, son, yo no recuerdo bien déjeme ver si me recuerdo eh, qué significan estas siglas, ¿no? Pero la idea es que las que yo voy a integrar, las que yo voy a escoger para integrar, tienen que ser las más sencillas posibles, ¿sí? Las más sencillas posibles. O sea, yo no voy a escoger, por ejemplo, si yo tengo entre x eh, y seno, bueno, en este caso no, la situación es un poco distinta, ¿no? Pero si yo tengo, por ejemplo, x y logaritmo de x, ¿sí? Es evidente que es más fácil integrar esta que integrar esta, ¿sí? Entonces, las polinómicas son más fáciles de integrar que las logarítmicas, ¿ok? Entonces, uno como que escoge como aquellas que va a integrar a aquellas que son más fáciles de integrar, a las que yo conozco, que sé cómo integrar y que son más sencillas, ¿ok? Y que devuelven una expresión más sencilla. Entonces, por ejemplo, fíjate que en el caso que tú me dices logaritmo por el arco tangente, bueno, evidentemente esta expresión que está acá parece ser más sencilla de integrar, a pesar de que la expresión, digamos, no es lo más bonito que yo quisiera, pero sigue siendo más sencillo. Ok, esta expresión que me da por integral
del logaritmo de x es más sencillo que la expresión que obtuvimos para la integral del arcotangente de x. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Bueno, lo que suele funcionar, otra vez, una cosa importante que hay que decir acá es que la fórmula de integración por partes o el método de integración por partes no es infalible, como tampoco lo es el método de cambio de variables, en el sentido de que ellas, con ese único método, no se resuelve todas las integrales. ¿Okay? Y lo mismo pasa con el método de cambio de variables. De hecho, con la combinación de los dos métodos no se puede resolver todas las integrales que hay. La combinación de esos dos métodos no es infalible tampoco. ¿Ok? Es decir, uno puede aplicar integración por partes en casi todos los casos. Yo diría que en todos los casos, pero eso no quiere decir que esto te vaya a resolver el problema. ¿Ok? Lo que quiere decir es que, bueno, se puede aplicar y a lo mejor lo transformas en una cosa que es más sencilla o a lo mejor en algo que es más complicado o a lo mejor en algo que es comparable en complejidad con lo que tenías originalmente. ¿Ok? Entonces, pero aún así, pues para responder tu pregunta, uno escoge para integrar aquello que es más fácil de integrar. ¿Ok? Porque, bueno, usualmente es así. También se presenta esta situación en la que uno tiene que escoger en dependencia de lo que resultaría al hacer una escogencia o hacer otra. Okay. También es una cuestión un poco de experiencia, de darse cuenta de que ocurren ciertas cosas si la escogencia se hace de una manera o se hace de otra. Okay. Bueno, no me acuerdo, yo nunca uso esta regla de hilate porque sí sé que existe, pero es que nunca me acuerdo pues, qué significan estas siglas y en realidad no me importa tanto. Lo que está en el fondo de esa regla es que uno tiene que escoger eso que acabo de decir, escoger aquello que yo sé integrar y que resulta más fácil integrar. A esa la voy a escoger como la que voy a integrar. En la que voy a derivar usualmente no importa porque eh, en algunos casos sí, como en este vamos a ver que hay un detalle importante que considerar allí. ¿Okay? Pero en realidad lo que hay que entender es que yo tengo que saber integrar aquello que escojo como lo que voy a integrar y aquello que escojo como G' y tengo que saber derivar la otra parte. ¿Okay? Y que además pues la escogencia sea de tal manera que si yo sé integrar las dos cosas, ¿sí? Como es este caso, la escogencia, yo evidentemente sé integrar X, sé integrar seno de X, entonces la escogencia debe ser de tal manera que lo que resulte sea algo más sencillo que lo que tengo originalmente. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa acá? Ambas las sé de integrar y ambas son realmente fáciles de integrar. ¿Ok? Las dos son sencillas de integrar. Entonces, lo que quiero que noten en este ejemplo es lo siguiente. Me quito un mensaje por acá. La misma pregunta me hicieron. Lo que quiero que noten en este ejemplo es lo siguiente. Si uno tiene que hacer la escogencia acá, hay dos posibilidades. F es la X y la G' es la G. Perdón, es la C, es la función C. Y la otra escogencia, en realidad hay más posibilidades que esta nada más, okay, pero viendo esto como el producto de F con G', tendríamos esto, o bien esta, o esta otra. F igual a seno y G' igual a X. Okay. Fíjense qué pasa con esta segunda escogencia. O con esta primera escogencia. Vamos a ver. Con esta primera escogencia, yo voy a calcular F' y voy a calcular G. ¿Ok? Con esta segunda también. Pero en la primera, el F' es 1. ¿Ok? Y el G es coseno. ¿Verdad? Lo que queda en el lado derecho de la fórmula de integración por partes es una menos esta integral F' por G. ¿Sí? Eso es lo que queda en el lado derecho. Entonces, cuando usted escoge F y G de esta manera, se da cuenta de que F' por G no va a ser más que 1 por coseno. Es decir, la integral del coseno que se calcularon.
¿ok? Pero cuando escoge acá, con esta, F', ¿quién es? F' es coseno, ¿sí? Bueno, aquí no sería coseno, sino menos coseno, la G, ¿ok? F' acá es coseno, y esta sería F'. ¿Y G quién sería? G sería X cuadrado sobre 2 porque es la integral de G, ¿okay? La integral de X. ¿Ok? Entonces, en la integral esta que aparece en el lado derecho de la fórmula de integración por partes va a aparecer el producto de estas dos. ¿Ok? En el producto de estas dos lo que aparece es X cuadrado por coseno de X, bueno, por el 1/2 ese que aparece por acá, que no me interesa. Esa parte sale de la integral y realmente no me va a interesar. Lo que me va a interesar es que aparece esta integral. ¿Ok? Bueno, está claro, para mí está claro que esta integral va a ser más complicada que la que me dan originalmente, porque en lugar de tener un polinomio lineal por una función trigonométrica, ahora lo que tengo es un polinomio cuadrático por una función trigonométrica. ¿Ok? Ya no la misma función trigonométrica, sino la coseno, pero es una expresión similar, solo que ahora aumenté la complejidad de la integral porque la potencia del polinomio no es 1, sino 2. El grado del polinomio ya no es 1, sino 2. ¿Ok? No sé si se dan cuenta de que al hacer esta escogencia, en donde integramos el x, lo que hacemos es subirle el grado al polinomio, y al subirle el grado al polinomio, la integral que resulta en la fórmula de integración por partes va a ser más complicada. ¿Ok? En cambio, cuando usted escoge como f a la función a x, a la función que va a derivar, que es x, la derivada en cambio, en lugar de subirle el grado como hace la integral, la derivada se lo baja, porque de x f' resulta ser 1, de acá. ¿Ok? Entonces, en lugar de subirlo, se lo baja, que es lo que facilitaría las cosas, ¿no? Porque si en lugar de trabajar con un polinomio de grado 2, trabaja con uno de grado 1 acá, debe ser más sencillo que trabajar con este de grado 2. Pero si en lugar de trabajar con uno de grado 1, trabaja con una constante que es de grado 0, entonces va a ser más sencillo porque esa constante va a salir de la integral. No sé si me explico. O sea, lo que quiero decir es que a pesar de que en esta integral yo sé derivar x y seno de x, sé integrar x y seno de x, cualquiera de los dos, no sé derivar y no sé integrar, la escogencia que debo hacer debe ser de tal manera que la expresión que me quede al usar la fórmula de integración por partes sea más sencilla que la anterior. Siempre es así con cualquier método, no solamente con esta fórmula. ¿Okay? Entonces, escoger a la función f, escoger a x como la que voy a derivar, disminuye el grado de ese polinomio una vez que lo derivo. En cambio, si lo escojo como la que voy a integrar, ese grado aumenta. Entonces, cuando la escojo como la que voy a integrar, la función va a ser más complicada que la propia f, y eso hace que la situación se complique. En cambio, esta, cuando escojo a seno como la que voy a integrar, la función que queda es menos coseno. ¿Okay? Y el menos coseno es una función que en complejidad, digamos, es esencialmente la misma complejidad que tiene la función seno. ¿Okay? Entonces, digamos que al integrar la función seno, la complejidad que tiene la integral de esta, al ser la misma complejidad de la función seno, digamos que la integral que va a resultar no va a subir en complejidad. Pero en cambio, si yo integro esta, la complejidad que tiene una función cuadrática es mayor que la que tiene una función lineal. ¿Sí? Así como si tuviese x cuadrado por acá, si lo integro queda aquí en el punto de 3, entonces tendríamos una función cúbica, polinomio cúbico, que es de complejidad mayor que un polinomio cuadrado. Es decir, si yo integro este polinomio, lo que estoy haciendo es subirle el grado y le subo la complejidad, pero en cambio si lo derivo, le bajo el grado y le bajo la complejidad. ¿Okay? En cambio, al integrar esto o derivar, básicamente da la misma función y entonces en realidad no cambia en tanto la complejidad en cuanto a la derivada o integral de esta función. ¿Okay? De esta función. No sé si está claro lo que quiero decir. O sea, la escogencia uno la hace de acuerdo a la necesidad que tiene, por supuesto, y a la expresión que va a tener en el lado derecho una vez que aplicas la fórmula de integración por partes. ¿Ok?
Entonces, esta es la escogencia que debemos hacer. Sea f de x igual a x y g' de x igual a 0. Luego, f' de x es 1 y g de x, perdón, que es lo que debo calcular, es menos coseno de x. ¿Ok? Por lo que esta integral va a ser f por g menos la integral de f' por g. Esta va a ser f por g es x por menos coseno de x, ¿sí? Esta por esta, menos la integral de f' por g, que sería 1 por menos coseno de x. Okay, entonces aquí tenemos menos x coseno de x más la integral de coseno de x. Esto es menos x coseno de x más seno de x. Esta integral es directa, es el seno de x más una constante. Y esa sería la integral que tenemos. ¿Queda claro? Sí, Bien. sí, profe. Profe, para calcular también se puede usar la otra fórmula, que es lo mismo. ¿Cuál otra forma quiere decir? La que es u por b menos la integral por la derivada de u. Sí, esa es la misma fórmula de integración por partes. Tú dices en términos de u y de b. Sí, es que yo estaba haciendo así. Sí, es la misma fórmula de integración por partes. Esa justo la voy a explicar ahora. Ya la utilizaremos mañana, ok. Pero es exactamente la misma fórmula. Solo que, bueno, algunas personas prefieren usar la fórmula de integración por partes en términos de este u y este b. Ok, voy a escribir ahora. No sé, quizás porque sea la fórmula sea más fácil de recordar, no lo sé, pero en realidad para mí es igual, cualquiera de las dos. Vamos a ver esa otra forma de la fórmula de integración por partes. Por cierto, a esta fórmula le vamos a llamar así. Ok, vamos a escribir a cada rato todo eso. Si en la fórmula, vamos a escribir la fórmula acá. Si en la fórmula de integración por partes, esta fórmula que tenemos por acá arriba, de copiar esto ahora. Si en la fórmula de integración por partes, esta que tenemos acá, escribimos a la función u como f y g y b, escribimos como, o sea, u es f de x y b es g de x, entonces podemos escribir du, la derivada de u con respecto a x, sería simplemente f' de x, y la derivada de b con respecto a x sería g' de x.
Es decir, tendríamos que du es igual a f' de x por dx y db es igual a g' de x por dx. Por lo que la fórmula de integración por partes se puede reescribir de la siguiente forma. Fíjense, acá, esto que está acá sería, según esto, u. Esto sería esto que está acá, que es db. Esto sería u por b. Bueno, fíjense que lo podemos escribir así. Digamos, esto con esto unido. Esto unido es du y esto es b. Ok, entonces podríamos escribir esta fórmula como sigue, como la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Sí, vamos a tener u por db en el lado izquierdo, que es esto que está acá, igual a u por b, que es este producto que tenemos aquí, ¿sí? Menos la integral de b, ¿ok? De b por du, el f' por dx, que sería du, que es esta expresión que está acá. ¿Ok? Entonces, esta fórmula que está escrita así, se escribe de una manera más compacta, de esta manera. ¿Ok? Esta es la misma fórmula de integración por partes, solo que escrita en términos de esta variable u y de la variable b. ¿Ok? Esta forma suele ser popular, digamos. Es una fórmula que la gente usa con bastante regularidad porque, por lo que yo entiendo, se recuerda de una manera más sencilla, ¿no? La forma como a mí me dijeron esto, seguramente ustedes han escuchado eso de la vaca y la raya y lo que sea en alguna parte. Hay varias versiones de esto, ¿no? La versión con la que yo lo aprendí hace ya algún tiempo es la siguiente. O sea, una forma de recordar la fórmula es como si yo lo aprendí así, ¿no? Aunque realmente esta fórmula y la anterior son exactamente las mismas, solo que escrita en términos distintos. ¿Okay? Es común que en cursos de cálculo la gente diga una cosa como esta. Yo la aprendí así, aunque hay otras versiones. Una regla mnemotécnica, ¿sí? Para recordar la fórmula, y es así, ¿sí? En esta regla, en esta expresión, esta oración que está acá, que en realidad no tiene mucho sentido que uno vea una vaca rayada vestida de uniforme, uno la recuerda con las iniciales. U de B, U, B, la rayada es el menos, ok, B de U. Un día vi una vaca rayada vestida de uniforme, corresponde a U de B igual a U por B menos B de U. Así es como yo la aprendí cuando la primera vez que también hay otras versiones que dicen, un día vi una vaca
sin cola vestida de uniforme. La sin cola es el menos, ¿no? Y probablemente hay no sé cuántas más versiones que... Bueno, en verdad, usted haga, recuérdela como quiera. ¿Sí? Esta es una forma de hacerlo. Ok. Mañana vamos a hablar de esta fórmula de integración por partes vista así y ver cómo obtenemos o usamos esta fórmula de integración por partes, que en realidad, si uno lo piensa un poco, es exactamente el mismo método que uno tiene acá, en los ejemplos que acabamos de hacer, solo que, bueno, la fórmula está escrita de una manera distinta, pero en verdad es esencialmente el mismo método. ¿Ok? Yo les muestro los dos porque creo que eh, cada quien usa la que quiere usar, ¿ok? Es una cuestión de gusto del consumidor, como yo suelo decir, ¿ok? Pero para mí es igual, son la misma fórmula. ¿Alguna Profe, por pregunta? favor, ¿podría subirle un poquito, por favor? Sí, está bien. Sí, profe, ahí está bien, gracias. Bien. Profe, el sábado tenemos quiz. ¿Desde dónde hasta dónde va? Bueno, según el cronograma, en el cronograma está establecido que va desde la clase de integrales indefinidas y teorema del cambio total, ¿sí? Hasta integración por partes. ¿Ok? Muchas gracias, profe. Desde integrales definidas, ¿no? Indefinidas, Ah, ok, indefinidas, profe, gracias. definidas no. Las definidas tienen que ver con el teorema del cambio total. ¿Ok? Bueno, voy a detener la grabación.